Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Mi propósito de esta semana era terminar en el versículo 18, pero tal cosa no se va a poder hacer, por lo menos no hoy. Así que vamos a poder exponer los versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sabed, por tanto, que los que son son Abraham. Ya, hasta ahí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos humillados ante tu presencia, sabiendo, oh Dios, que todo cuanto ha ocurrido en nuestra vida espiritual se debe única y exclusivamente por tu gracia soberana. Concédenos que seamos impactados a través de tu palabra, en una doctrina tan conocida entre nosotros, que no perdamos la habilidad de admirarnos por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer que la memoria es un asunto serio para la mayoría de los que estamos aquí. Con mucha facilidad tenemos que disculparnos ante otros con la siguiente expresión: perdóname, lo olvidé. Olvidamos eventos, fechas, personas y compromisos. En mi caso particular, se me olvidan tomarme las pastillas. Tuve que aguantar un regaño amoroso y tierno de mi esposa, porque cuando llegué del viaje tenía casi todas mis pastillas ahí, en lo que ahora se ha inventado, que se le pone el lunes, martes, miércoles, y a mí se me olvidó el lunes, martes, ya yo no sabía si estaba el jueves. Nada, las traje casi todas. Estoy bien de salud, gracias al Señor. Se estima que al menos hay 8 problemas, yo pensé que el mío era el único, 8 problemas relacionados con la memoria. Y voy a mencionar algunos, y no para que nadie ahora se escude: mira, mi mala memoria se debe a esto. Hay al menos 8 amnesias. Hay alguna que viene como consecuencia de un evento traumático. Hay otros que tienen una amnesia transitoria que le impide recordar eventos a corto plazo. Y están aquellos problemas de la memoria como consecuencia de ponernos viejos. Ahora, mis amados hermanos, existen cosas que tú y yo podemos olvidar que no traerán repercusiones importantes a nuestra vida. Pero otras, como por ejemplo, al olvidarse del aniversario de bodas, pudieran ocasionarnos serios problemas. Pero si existe una cosa que no podemos olvidar, son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado por gracia. Somos cristianos. Así que tú y yo debemos asegurarnos de no olvidar las importantes implicaciones de nuestra salvación. Una de las herramientas que trae la tentación es que olvidamos lo que somos. Somos hijos de Dios salvados por gracia, y en el momento de la tentación muchos olvidan lo que son. Olvidamos quién es Dios, que vivimos en la presencia de Dios, que no podemos escondernos de Dios. Olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una de las herramientas que usa la tentación para que pequemos: olvidar. Cuando caemos, muchas veces se debe a una especie de amnesia transitoria en la que olvidamos lo que somos, quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Por otro lado, es triste ver a cristianos que olvidan el Evangelio. Que si alguien le pregunta la razón por la que eres cristiano,
y te dicen, ¿tú podrías decirme por qué razón tú eres cristiano? Algunos no pudieran explicar la razón por la que es, porque olvidan el evangelio. Es triste, mi amado hermano, cuando profesantes cristianos no pueden compartir las grandes verdades del evangelio porque no las recuerdan. Eso es un olvido importante. ¿Saben lo que hizo David para no olvidar? Él le dio un decreto a su alma. En el Salmo 103, 1 al 5, él le dice a su propio corazón, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él le dio una orden, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Queridos hermanos, hay cosas que no deberíamos olvidar, porque el impacto que eso traerá a nuestra vida espiritual será grande. Y al parecer los Gálatas habían olvidado las grandes verdades del evangelio y las habían sustituido por nuevas ideas que provenían de los falsos maestros. Eso trajo grandes y graves implicaciones para la vida de estas iglesias. Desde el domingo pasado estamos considerando algunas de las bendiciones que Dios nos ha dado para salvación por gracia. Mis amados hermanos, yo sé que lo que estaremos exponiendo en esta mañana es sumamente conocido por ustedes, pero me temo que muchas veces lo olvidamos. Los pastores de esta iglesia no queremos que olvidemos estas grandes verdades del evangelio y por eso estamos insistiendo en esto. El domingo pasado consideramos la bendición del entendimiento, de un entendimiento claro de la verdad del evangelio. Y también consideramos la bendición de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Ahora eso no es todo. Recuerden que mi tesis, tanto en el sermón pasado como este, es que todos los beneficios de la vida cristiana, de la salvación que ha provisto el Señor para nosotros, todas vienen solo y únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que tenemos la bendición de un entendimiento claro del evangelio, tenemos la bendición del Espíritu Santo en nosotros. En tercer lugar, tenemos la bendición de la justificación. Este es un tema sumamente importante. Este es un tema central en las Escrituras. Esto responde a la pregunta que hizo Bildad suita cuando en Job capítulo 25 versículo 4 dice lo siguiente: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Todos cuantos estamos aquí en esta mañana tenemos un serio problema. Somos pecadores. Y cuando estamos tratando con un ser humano y cometemos un error, enseguida queremos justificarlo. En este sentido, justificar es como una excusa de por qué hice lo que hice. Y podemos decirle a alguien que, por ejemplo, mi esposa, cuando vino y me dijo, tú no te tomaste las pastillas. Para los que no me conocen, soy diabético y unas cuantas cosas más. Yo puedo tener una justificación. Amor, estaba muy ocupado. Fue una cosa detrás de otra en California. Se me olvidó. ¿Saben cuál es el problema? Justificarse con Dios. ¿Qué excusa tú le puedes dar a Dios por tu pecado? Él conoce lo que hay en tu corazón. Tú puedes decirle a un ser humano, mira, se me olvidó por esta y otra razón, pero Dios conoce todo cuanto tú eres, todo lo que hiciste, todo lo que pensaste.
No se puede uno justificar contra Dios. Él sabe en realidad por qué hicimos el pecado que cometimos. Ahora, tres cosas enseña nuestro texto en cuanto a la justificación. En primer lugar, veremos la naturaleza de la justificación. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La doctrina de la justificación, como decía hace un momento, es un tema sumamente importante. Esta doctrina es central en el Evangelio junto con la doctrina de la expiación, la pecaminosidad del hombre y la doctrina de la regeneración, entre otras. Es tan importante que Martín Lutero decía que la iglesia está en pie o cae dependiendo del entendimiento que tenga de la justificación. El versículo 6 conecta lo que Pablo había estado diciendo con lo que empezará a decir ahora. Esa conexión está con la palabra así. De la misma manera que los creyentes de Galacia, atiende aquí, habían creído en Cristo para su salvación y tuvieron un entendimiento claro del Evangelio y el Espíritu Santo vino a morar en sus vidas. Así creyó Abraham en Dios. Mis amados hermanos, amigos que nos visitan, la fe siempre ha sido el medio que Dios ha usado por gracia para salvar a los suyos. La razón por la que tú puedes ver aquí matrimonios restaurados en comunión uno con el otro, cambiados sus corazones, es porque Dios obró en sus corazones, les salvó y le dio la gracia de la fe. Si no, sería imposible para dos pecadores tener un matrimonio deleitoso o cualquiera de las otras bendiciones que nosotros tenemos en Dios. Los oponentes de Pablo indudablemente usaron a Abraham como un pilar en su argumento a favor de la validez de la obediencia a la ley como un elemento efectivo para la salvación. Mira, Abraham fue un hombre obediente. De hecho, si uno ve los libros deuterocanónicos, como Macabeos y los otros que están, ellos ponen a Abraham como un hombre perfecto, que nunca cometió pecado. Habrían dicho que fue Dios el que instituyó la circuncisión en su pacto con Abraham, y Abraham obedeció y siguió ese rito perfectamente, lo cual establece ese rito como una necesidad para que alguien pueda ser miembro del pueblo de Dios. Los judaizantes probablemente señalaron la obediencia de Abraham, pero Pablo le da vuelta a ese pensamiento al enfatizar que fue la fe el medio que Dios usó para salvar a Abraham. Su uso de Génesis aquí prueba su argumento. Abraham fue la primera figura central de la historia de la salvación a través del cual Dios empezó a desplegar en un pueblo su voluntad. Aquí comienza a prepararse el pueblo físico, a través del cual vendría Cristo para morir por pecadores como tú y yo y pagar por sus pecados y salvarlos y darles vida eterna. ¿Y cuál fue el medio que Dios usó aún en el momento de Abraham? La fe. El punto aquí es que así como los creyentes reciben y experimentan el Espíritu basado en su fe, Abraham creyó a Dios y se le acreditó como justicia. Miren el versículo 6 una vez más. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo está aquí utilizando a Génesis capítulo 15, versículos 6 en adelante para establecer la base de todo lo que él estaría enseñando. De ahí, mi amado hermano y mi amigo, perdónenme, pero hoy vengo teológico, vengo de California. Es necesario que entendamos el contexto de Génesis para comprender Gálatas capítulo 3.
mientras Abraham, no Abraham, en este punto es Abraham, vivía en Ur de los Caldeos, Dios vino y le habló a Abraham. Y Dios le permitió bendecirlo y a través de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Puedes buscar en tu Biblia física, en tu teléfono, pero quiero que veas con tus ojos este texto. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa de bendición declaraba que comenzando con Abraham, sus descendientes llegarían a ser una gran nación. A pesar de que Abraham estaba a kilómetros de distancia de donde debía salir, y a pesar de que su esposa era estéril y que no había una razón humana visible que este hombre pudiera tener tangiblemente, eso se va a cumplir. Abraham creyó a Dios y lo que estaba diciéndole. Tomó a toda su familia y se fue de su cómoda ciudad, su confortable ciudad, su confortable vida, para irse de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Pero con el paso de los años, Sarai, su esposa, siguió siendo estéril, lo que puso en el corazón tanto de Abraham como de Sarai duda en cuanto a la promesa. Así que Dios viene una vez más en Génesis 15 y vuelve a hablar. Hermanos, qué misericordioso es nuestro Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido cosas en su palabra? Y en vez de estar afianzados, afirmados en la fuerte y firme ancla de la palabra de Dios, ponemos en tela de juicio las promesas de Dios. Abraham, en cierto sentido, y en muchos también, somos tú y yo. Así que viene Dios a hablarle nuevamente a Abraham en Génesis 15. Muévete allí. Versículos 1 al 6. Génesis 15, versículos 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Yo sé que aquí en Miami es relativamente fácil contar las estrellas. Váyase a un lugar del campo donde no haya luz y usted verá cuántas hay en el cielo. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová respondió a Abraham en medio de la incredulidad de asegurándole que su heredero provendría de su propio cuerpo. En respuesta, Abraham creyó a Dios y eso se le acreditó, esa fe Dios le acreditó como si hubiera tenido una obediencia perfecta. A continuación, lo que viene en los versículos después, es como Jehová afirma su pacto con Abraham, prometiéndole darle tierras descendientes
aunque solo después de eso pudieran ser afligidos por 400 años. Génesis 15, 7 al 21. Así Dios declaró justo a Abraham con base única y exclusivamente a la confianza que Abraham depositó en Dios y en su palabra. Esta afirmación de que Dios declaró justo a Abraham con base a su fe era un principio fundamental en la comprensión que Pablo tenía del plan de Dios para los pecadores que se habrían de salvar. Dentro del propio Antiguo Testamento, las promesas que Dios le hizo a Abraham marcaron la trayectoria de toda la historia de Israel y establecieron un punto de partida para lo que Dios había prometido. Todo aquel que se acercara a Dios debía hacerlo con fe. Ahora, volviendo a Gálatas, hay dos palabras importantes que nos enseñan lo que la doctrina de la justificación enseña. Por un lado está la palabra justicia. Y mis hermanos, yo sé que hace poco dimos la confesión de Londres aquí, que si yo le pregunto a cualquiera de los miembros de nuestra iglesia qué es la justificación, me darían una definición teológica y exhaustiva del punto. ¿Quieren que haga la prueba? Es un chiste. Yo sé que esto es una doctrina conocida, pero tengan paciencia hoy. Por si alguno lo ha olvidado. Hay dos palabras claves en el versículo 6 y en el versículo 8. Uno está la palabra justicia. En griego es diakiosune, que denota, oye esto, el carácter de ser recto y justo. Miren el versículo 6, ahí aparece. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que justicia denota a alguien que vive perfectamente en la voluntad revelada de Dios. Es obvio que Abraham no vivió una vida perfecta de obediencia. Él tuvo relaciones con su sierva, lo cual es pecaminoso a los ojos de Dios. Él mintió cuando fueron a Egipto. Eso es pecado. La Biblia juzga a la mentira como un pecado grosero delante de Dios. Joel, ¿y qué de las mentiritas blancas? Porque Abraham pecó diciendo mentira por una razón. Él temía que lo mataran. Dios lo puso allí. Por un lado, porque Dios considera la mentira en cada una de sus facetas como pecado. En otras palabras, mi amigo, mi hermano, no hay mentiras blancas, no hay mentiras rosadas, no hay mentiras piadosas delante de Dios. Todas las mentiras son un pecado grosero. Y Abraham mintió. Sin embargo, por haber creído a Dios, Dios le dio el crédito como si hubiera vivido perfectamente la justicia de Dios. Por otro lado está el término justificar que aparece en el versículo 8. Miren el versículo 8, por favor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta palabra justificar, dikaiō, que primariamente significa considerar a alguien justo o recto. Implica una declaración legal cuando un juez declaraba a una persona inocente. En este caso, en Gálatas, por parte de Dios, con respecto a los que creen. Mis amados hermanos, la justificación es primariamente por la fe y es una declaración que Dios hace de aquella persona que cree diciendo, esta persona ha cumplido a la perfección cada uno de los mandamientos de Dios.
Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 1 a 2. Mi hermano, esto tiene una implicación importante. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia de la justificación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mi amado hermano, cuando tú pusiste tu fe completa y totalmente en la persona del Señor Jesucristo, por la muerte de éste, por su vida perfecta, tanto activa como pasiva, toda la obediencia de Cristo que fue perfecta, fue puesta a tu cuenta. No solo se te perdonaron todos y cada uno de tus pecados pasados, tus pecados presentes y los que vas a cometer, sino que también toda la obediencia de Cristo fue puesta a tu cuenta como si tú lo hubieras hecho toda. A los ojos de Dios, por el acto de la justificación, tú eres una persona perfecta que has cumplido todo lo que Dios ha mandado. Joel, ¿no es eso peligroso decírselo a un grupo de pecadores? ¿No motivaría eso entonces a pecar? Eso es lo que nos dicen los católicos romanos de los protestantes bíblicos cristianos. Yo no tengo ningún temor. Porque lo que pasa en el corazón de un cristiano que entiende que puede cantar como el himno que cantamos, alcancé salvación, y puede decir a los cuatro vientos, yo estoy bien con mi Dios, no es un hombre o una mujer que tomará esta excusa para pecar, sino brotará de su corazón un agradecimiento grandísimo que lo moverá más bien a la obediencia. Ese término contado es puesta a la cuenta y proviene del ámbito financiero, donde una cosa, en este caso la fe, se acredita a alguien como algo más. Justicia, la obediencia perfecta a la ley de Dios. Parece que Pablo está tomando estas expresiones de Isaías capítulo 53, versículos 11 al 12. Qué hermoso texto. Miren lo que dice Isaías 53. Déjame decirte, esta es una evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Isaías fue escrita 700 años antes de que Jesucristo hubiera nacido en Belén de Judea. Y mira lo que dice Isaías 700 años antes del Señor, acerca del Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La razón, mi amado hermano, por la que tú y yo hemos sido justificados delante de Dios, y fruto de eso tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Fruto de eso hemos sido adoptados y teníamos comunión con Él. Es que Cristo, el perfecto Cristo, fue acusado como un vil pecador, tomó nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario y pagó nuestra deuda. Y ahora lo único que se exige de ti y de mí para tener esa obra de salvación es que creamos en Cristo. Por causa de nuestro pecado no podemos vivir justamente. Eso significa no podemos vivir
perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero Dios envió la personificación de la justicia al Señor Jesucristo para que Él sea nuestra justicia y podamos tener vida eterna. Se cuenta que en una ocasión Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, ¿cuántos han leído? No. Pero si no ha leído el Progreso del Peregrino, léalo por favor. Él era miembro de su iglesia. Él iba a su iglesia. A los ojos de los demás, él no era un mal muchacho. Pero no había paz en su corazón y parecía no encontrarla. Entonces un día se dio cuenta de que Cristo era su justicia. Se cuenta, y él lo cuenta en su autobiografía, Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Léalo. Él cuenta que un día caminaba por el campo y esta frase vino a su alma: tu justicia está en el cielo. Dice él, y pensé además que veía con los ojos de mi alma a Jesucristo a la diestra de Dios. Créanme, Juan Bunyan no era un pentecostal. Allí me dije, ¿está mi justicia? De modo que donde quiera que yo esté o donde quiera que yo fuere, Dios no podía decir de mí, le falta justicia. Porque eso estaba en el de arriba. Además vi que no era mi buen estado, oye esto, además vi que no era mi buen estado de ánimo el que mejoraba mi justicia, ni tampoco mi mal estado el que empeoraba, porque mi justicia era el mismo Señor Jesucristo. Ahora así se me cayeron las cadenas de mis piernas. Fui liberado de mis aflicciones y todo lo que me ataba. Mis tentaciones también huyeron. Me fui a casa regocijado por gracia y por el amor de Dios. Juan Bunyan llegó a saber que la justicia es el Señor Jesucristo y que todo cuanto debemos hacer para ser salvos es creer en Cristo. Ahora, no solo nuestro texto habla de la naturaleza de la justificación. Nuestro texto también habla de la implicación de la justificación. Miren el versículo 7. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mis amados hermanos, esto no para las bendiciones. No solo hemos sido justificados, sino que ahora pertenecemos a una familia. Ahora pertenecemos a la familia de Abraham. Y eso implica que somos hijos de Dios. Perteneces a esa simiente que fue prometida, ese pueblo que sería como las estrellas del cielo. Aquellos que hemos creído somos descendientes de Abraham y pertenecientes a ese gran pueblo que son las estrellas, que son el pueblo de Dios. Este texto es un fuerte golpe contra el dispensacionalismo que separa al pueblo de Dios en dos pueblos: Israel y la iglesia. Uno natural, Israel, y el otro espiritual, la iglesia. Este texto enseña, mi amado hermano, que en realidad siempre ha habido un solo pueblo y es espiritual. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 6, lo siguiente. Presta atención. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, si un israelita, no tiene a Cristo como su único Salvador y Señor, no difiere en nada de un pagano que viva en cualquier otro lado del mundo.
Solo puede pertenecer al pueblo de Dios aquel que ha depositado toda su fe en el Señor Jesucristo. En una ocasión, uno de esos amigos pastores en Facebook que tengo pone una representación de unos israelíes ortodoxos adorando a lo que ellos adoran. Y este pastor, debiendo saber lo que enseña la Escritura, dice, el pueblo de Dios adorando al verdadero Dios de la Escritura. Yo no pude. Yo soy un debatiente de Facebook en recuperación. Llevo unos cuantos meses que no lo hago, pero yo no pude. Y escribí las humildes siguientes palabras. Si alguien no adora a Dios por medio de Jesucristo, su adoración no difiere en lo absoluto de una adoración pagana. El único medio que tenemos para tener comunión con Dios y poder adorar a Dios es Jesucristo. Esa es la razón por la que Juan el Bautista acusó a aquellos que podían decir, nosotros somos descendientes de Abraham. Y le dice en Mateo 3:9, y no piensen que pueden decirse de sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Sabes quiénes son esas piedras? Tú y yo. Por lo tanto, Pablo debe establecer que la condición para ser un verdadero hijo de Abraham, descendiente espiritual de la etnia, de los contados del pueblo de Dios, de aquellos que Dios le está diciendo, mira, serán como las estrellas del cielo, requiere que alguien pueda tener fe en el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que Pablo dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sí, los israelitas pueden tener confianza en la carne. Oh, yo me circuncidé. Ah, mi hijo es Levi, que viene y es descendiente de Abraham. Pero si no tiene a Cristo, si no se gloria solo y únicamente en Cristo, no son de la verdadera circuncisión. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Que no es por una circuncisión, no es por venir de la descendencia de Abraham. Aún Abraham tuvo que creer. Y todo aquel que cree, dice el texto, es hijo de Abraham. Mira el versículo 6 una vez más. El 7, perdón. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos, solo estos y todos estos, son hijos de Abraham. Miren lo que comenta Guillermo Hendrickson sobre este texto. Ser de la fe significa estar controlado o caracterizado por la fe. Tener confianza en Dios como un principio que guía. Cuando esto puede afirmarse de alguien, entonces este es hijo de Abraham y si hijo, también heredero, verdadero partícipe de la promesa espiritual hecha a Abraham. Nótese el énfasis, dice Hendrickson, en el hecho de que estos, solo estos, pero también todos estos, son verdaderos hijos de Abraham. Ahora no te vayas a cambiar el nombre. Ahora hay mucho que me voy a poner Rubén o Leví. No. Síguete llamando Juan, Pedro, Carlos, José. Porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Lo que pasó fue, mi amado hermano, mi amigo que está, lo que le pasó a estos cristianos, a estos redimidos, lo que le pasó es lo siguiente. Imagínate que de pronto un hombre rico te ofrece a ti y a tu familia una mansión en una isla paradisíaca, vaya, en una isla de Barbados. No tienes que pagar absolutamente nada, no hay contratos y puedes usarla cuanto quieras. No solo no tienes que hacer nada para recibir esa promesa, sino que no puedes hacer nada para ayudar. Esa promesa es una mansión, no puedes pagarla con los $20 que te pagan al mes por hora. Lo único que puedes hacer es confiar en la promesa. Es decirle a tu familia, este millonario nos prometió una mansión en Barbados. Habrá allá una casa que tendremos a nuestro nombre. Todo cuanto tenemos que hacer para tenerla es creer. Mi amado hermano, en Cristo tenemos más que una mansión en Barbados. En Cristo tenemos la vida eterna. Tenemos comunión con el Padre. Somos parte de una iglesia. Tenemos la vida eterna. Nuestro corazón de piedra fue cambiado por un corazón de carne. Tenemos gracias. Y el único medio que Dios usó al regenerarnos para que recibamos las promesas es la fe. Yo espero que tú estés tan entusiasmado como yo. Llevo años oyendo, leyendo de esta doctrina y no paro de admirarme de la misericordia, de la gracia de Dios. Pero no solo tenemos aquí la naturaleza de la justificación, no solo tenemos la implicación de la justificación, somos hijos de Abraham. En último lugar, tenemos el alcance de la justificación. Miren los versículos 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Al citar la Escritura, noten cómo Pablo lo dice, y la Escritura, él no dice que la fuente fue que el Espíritu Santo se lo dijo directamente. Él habló donde lo extrajo de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios, la vida, lo que tú y yo somos, lo que tú y yo tenemos y podremos tener en Cristo, es Dios el que lo promete. Hay una unidad entre Dios y su palabra. Dado que el principal autor de la Escritura es el Espíritu Santo, es inevitable concluir que Dios y la palabra están íntimamente unidos. Lo que previó la Escritura es lo que estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo. Recientemente, ¿cómo se llama el predicador argentino Dante Gebel? Le preguntaron si él hacía todo de acuerdo a las Escrituras, a la Biblia. Y él dice, no, porque eso sería cometer biblialatría. Para decirlo en vernáculo, o sea, en el idioma que todos podamos, sería adorar a la Biblia. Y yo solo adoro a Dios. No solo este hombre está mostrando su ignorancia acerca de la Biblia, sino que una vez más evidencia su herejía. Tendría problemas de conciencia saber que lo oyes. Mis amados hermanos, hay una unión entre Dios y lo que Él ha dicho en su palabra. Desobedecer la Biblia es desobedecer a Dios. Hacer lo que la Biblia dice es obedecer lo que la Biblia dice. Así que cuando obedecemos lo que este bendito libro dice, no estamos cometiendo biblialatría. Estamos cometiendo jehovalatría.
Estamos adorando, reverenciando al Dios que creó todas las cosas y a quien le debemos obediencia. Cuando dejamos de seguir lo que este libro dice, estamos siguiendo entonces lo que otro ser humano dice. En realidad lo que Dante Gebel hace no es adorar a Dios. Está adorando simplemente las ideas de su propio corazón. Y lo que dice nuestro texto es que el alcance de la justificación llega a todas las naciones. Mis amados hermanos, algunos de los que estamos aquí provenimos de República Dominicana, Argentina, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Cuba. Y la razón por la que tú y yo estamos en Cristo es porque la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra se ha cumplido en nosotros. Nosotros andábamos en completa y total oscuridad. Nosotros andábamos en los dictados de nuestro propio corazón. Y por la promesa hecha a Dios a Abraham, el Evangelio vino a nuestras vidas y transformó nuestros corazones. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros somos ese griego, ese gentil. Y nos ha alcanzado el Evangelio. Y cada día tú y yo, mi amado hermano, debemos dar gloria a Dios porque por su misericordia y su compasión, tú y yo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, hemos sido justificados por Cristo y ahora hemos sido unidos a un pueblo que tiene comunión con Dios. Y un día tendrá la vida eterna. Conclusión. Hay tres cosas que quiero decirle a las personas que nos están visitando en esta mañana. En este mundo hay dos tipos de religiones. El cristianismo y todas las demás. En todas las demás, para tener acceso a Dios, para tener las bendiciones de Dios, para tener la promesa de Dios, hay que ganárselo. Este texto nos enseña que la gracia no se puede ganar. No puedes hacer absolutamente nada que le llame la atención a Dios y diga, mira, qué buen muchachito. Lo voy a bendecir. Le voy a dar de mis promesas. No se puede hacer absolutamente nada que llame la atención, que maraville a Dios, porque tenemos un serio problema. Tú y yo somos pecadores empedernidos. Constantemente incumplimos lo que Dios ha mandado. Si podemos tener comunión con Dios, puede ser solo y únicamente por la gracia de Dios. Y esa gracia, mi querido amigo, se obtiene solamente por medio de Jesucristo. Tienes que ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tienes que ir a Cristo para que Él obre en tu corazón. Pídele a Dios que tenga misericordia de tu vida, que salve de tu propio corazón, que te salve de ese corazón de piedra que ahora posees. Ve a Cristo, ruégale a Dios que tenga compasión de tu vida y que cambie tu vida. Pero en segundo lugar, y quiero hablarle ahora a los hijos, por favor, muchachos, prestadme atención. Lo dije en imperativo, yo sé, préstame atención. Atiende para acá. Padres, asegúrese de que su hijo estará oyendo lo que diré. La gracia de Dios no se pega genéticamente. Aquí se nos dice que para ser hijos solo puedes hacerlo por la fe en el Señor Jesucristo. Una de las cosas más impactantes que mi padre me dijo en una ocasión fue
fue lo siguiente. Yo tenía 12 años y era uno de esos casi cristianos, del que hablábamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Yo iba a la iglesia, yo me portaba bien. Sí, mi padre dice que soy un pecador, pero yo no hago lo que mis amiguitos hacen. Mi padre una vez más me recordó personalmente, no por medio de un sermón, sino cara a cara me recordó una vez más. Él podía tener una lista exhaustiva de mis pecados. Él me conocía. Y él me dijo, hijo, el cristianismo no se pega como el catarro. Si se pegara, ¿entienden el término pegarse? No sé si se transmite. No se transmite como el catarro, como el flu o cualquier otra de esas enfermedades. Si fuera así, yo te abrazaría y hasta que no se te pegara, yo no te soltaría. Entendí, a pesar de los muchos sermones que había oído, que mi relación con Jesucristo no dependía de la relación de mis padres con Jesucristo. Tendría que tomar una decisión. Tendría que ir solo, yo solo, al Señor Jesucristo. Mi amigo, jóvenes, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. La relación de Dios por medio de Jesucristo es personal. Y tendrás tú delante de Dios de ir a Él en arrepentimiento y fe. En último lugar, la gracia es algo que se obtiene, que Dios otorga libre y soberanamente a todo aquel que cree. La razón por la que tú y yo estamos en Cristo no se debió a otra cosa que Dios tuvo misericordia de nosotros y soberanamente cuando no le buscábamos, Él vino y cambió nuestro corazón y nos atrajo a sí mismo con cuerdas de amor. Mi amado hermano, nunca olvides eso. A veces pensamos que somos la gran cosa. ¿Verdad que Dios ha hecho una adquisición conmigo? Vaya, no es por nada. Yo sé que si le preguntan a mi mamá, no hizo una gran adquisición. Tú y yo somos pecadores, orgullosos de pecar. Y de ti y de mí tuvo Dios misericordia. Vive una vida agradecida, vive una vida comprometida y vive una vida para dar gloria a aquel que te salvó de tus pecados. Vamos a orar. Señor, venimos ante tus pies, agradecidos, llenos de gozo, admirados por tu gracia para con nosotros. Señor, no reconocemos que no merecemos ninguna de las bendiciones que tú nos has dado, bendiciones espirituales, que un día nos llevarán a la eternidad, que nuestra ciudadanía está en los cielos, solo y únicamente por tu gracia. Concédenos, oh Señor, el vivir vidas que te glorifican en todo momento. Oh Señor, misericordia y compasión con aquellos que están aquí y aún no te conocen. Oh Señor, ellos no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. Obra en sus corazones, quebranta por tu palabra sus corazones, cambia sus corazones de piedra por uno de carne. Ten compasión de ellos, oh Señor. Concédenos ver más hombres y mujeres entrando a la ciudadanía por tu gracia misericordiosa. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.